bienvenidos a Vida Plena, una ventana a tu interior. Soy Guadalupe Flores, tanatóloga, y espero que te comuniques con nosotros a través del chat del programa, a través de Facebook Vida Plena TV y a través de Twitter @VidaPlenaGF. Y pues encantada aquí con ustedes. El tema que tenemos ahora en este espacio tanatológico pues tiene que ver con que algunas personas me han escrito a través de Facebook comentándome que han sufrido pérdidas y que se han sentido muy confundidas porque tienen emociones, tienen sentimientos, tienen actitudes que no se conocían, y esto tiene que ver con el duelo. Así que este es nuestro tema de hoy. Y pues lo vamos a abordar. El duelo significa entrar en un proceso de confrontación continua y sostenida con la situación de la pérdida del ser querido, y va a terminar cuando ajustamos esa realidad a ese momento, cuando aceptamos que ese ser querido pues ya no está en nuestra vida. Y bueno, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando recibimos una llamada y nos dicen, sabes que tu ser querido pues tuvo un accidente y pues ya no está, falleció? En ese momento lo que sucede es que el cerebro hace una medida, mide cuál es el impacto que estás teniendo, y dependiendo de esa medida va a hacerte llegar mecanismos de defensa que te permitan tener la posibilidad de actuar conforme a lo que tienes que hacer a partir de ese momento, y casi que te puedo decir que no enloquecer o que no pierdas la vida en ese momento tú también. Así que casi siempre el mecanismo de defensa que nos envía es la negación. Y a partir de ese momento, la negación se va a hacer cargo de la situación, y en ese momento te va a permitir, pues si tienes que ir, en este caso del ejemplo de un accidente, si tienes que ir a confirmar que es el cuerpo de tu familiar, si tienes que hacer todas las cuestiones, etcétera, todo lo vas a hacer desde un lugar como si estuvieras nacido. Y algunas veces esta parte hace creer a las personas alrededor que no era cierto que le querías tanto, porque obviamente no estás sufriendo como se esperaba que sufrieras, pero lo único que está sucediendo es que tenemos la fortuna de tener un cuerpo que tiene una sabiduría tremenda y que no va a permitir que tú flaquees en un momento en el que no puedes flaquear. Y que además, no solamente porque no puedes flaquear en ese momento, porque al final habría personas que te podrían apoyar, sino por el hecho mismo de que no esté comprometida tu salud mental, que en tu vida tampoco esté comprometida con el tema. Y bueno, pues algunas veces en esta cuestión de la negación, pues también nos podríamos estar encontrando con que pasa el tiempo y cada persona tenemos nuestro tiempo, así que podría haber alguien que estuviera negando la situación, y entonces ya han pasado 3 meses y esa persona lo que está diciendo es que su ser querido está de viaje, que no ha regresado, y que a lo mejor, o bien a lo mejor otra persona está poniendo los cubiertos y el plato en la mesa como si todavía su ser querido estuviera con vida, y todo eso tiene que ver con esta negación, y no se va a resolver hasta que el cerebro de esa persona esté listo para permitirle pasar a otro de los mecanismos de defensa que tiene que ver con la ira. La ira es un mecanismo muy importante que necesitamos porque es el primero que nos va a abrir la puerta a poder ir sanando la situación del duelo. Cuando nosotros ante la ira nos sentimos impactados y la inhibimos, lo único que vamos a hacer es que vamos a estar, por un lado, frenando el proceso de duelo. No vamos a ir en el avance correcto. Y por otro lado, vamos a estar afectando y agrediendo a otros seres también queridos de nuestra familia, o en la cuestión laboral. Vamos a estar muy agresivos y vamos a estar afectando a muchos. Así que es muy importante. La ira está relacionada con esta parte de que a veces tú la inhibes diciendo que bueno, pues sí murió, pero que como no hay control sobre la muerte, pues no te quería abandonar, no te quería dejar, y que en realidad pues no te abandonó. Entonces no tienes por qué sentirte enojado o enojada con esa persona, con ese ser querido.
O bien un miedo tremendo a decir, en el fondo estoy muy enojada con Dios porque no me lo merecía, porque soy de lo mejor, porque mi ser querido también era un ser bueno y no tenía por qué habérselo llevado, pero se lo llevó y entonces me siento castigada o castigado. Cuando tenemos estos miedos no le damos permiso a la ira para fluir y en realidad tenemos que fluir también en esa ira, pero de una manera contenida, no como lo decía hace rato, no sobre tus seres queridos afectándolos, sino trabajando realmente en esa ira, a lo mejor tomando una libreta y anotando todo tu enojo y sacándolo de esa manera, o a lo mejor yéndote a un lugar abierto de la naturaleza y gritar muy fuerte, etcétera, ¿no? Hay formas para hacerlo. Y también esta parte contenida en casa de sentir la ira y de irte a una parte de tu casa, a tu recámara, y tan solo preguntarle para qué se está haciendo presente, qué te quiere decir. Y la ira te lo va a decir, estoy muy enojada porque no se valía, y a lo mejor de ahí brincas en ese momento a otra de las fases de lo que es la elaboración del duelo. Otra de las fases es la negociación. Y cuando estamos hablando de la negociación, estamos hablando de este mecanismo que nos va a ayudar a ir a otro mecanismo que es parte de esta sanación y que son los mecanismos de afrontación. Esta cuestión de la negociación es importante porque son actitudes sutiles que vas haciendo, ya sea con las fuerzas superiores, ya sea con tus familiares o con otras personas a las que a lo mejor algún día te enojaste y sentiste que por eso fuiste castigada o castigado, pero lo que estás haciendo es negociando para que no te vuelva a suceder, para que además también el dolor ya pare, porque es así como cuando estabas chiquita o chiquito y te decían, te voy a dar una paliza, y te la daban y de pronto decías, ya, yo me voy a portar bien porque te dolía, ¿no? Entonces es un poco así, el que en un momento dado tú estás negociando. Y esta es muy importante, decía, porque nos lleva a los mecanismos de afrontación. Otra de las fases del proceso de duelo de estos mecanismos de defensa, pues es la tristeza. Y cuando estamos hablando de la tristeza, estamos hablando de una fase muy importante, porque la tristeza es esta forma de significar lo que te está sucediendo cuando no es visto, porque físicamente no parece que te esté pasando nada, te ves triste, pero nada más. Cuando a ti te ha pasado alguna vez algún accidente, pues es muy claro que a lo mejor la pierna la tienes lastimada, tienes sangre y hay que llevarte con el médico y a lo mejor hasta te tienen que hospitalizar y entonces hay una atención especial para esa pierna. Pero cuando las cuestiones son del corazón, no se ven. Y entonces la tristeza es la que te lleva a tu cama, te mete ahí bajo las cobijas, no quieres ver a nadie, apaga las luces, no quieres saber de nada. Y entonces vas hacia adentro de ti, vas a introspectar tu sentir, vas a reflexionar, vas a atender lo que te está pasando. Y entonces esa es una forma de crecer. Esa es una forma de ayudarte, es un mecanismo que tiene el sabio cuerpo humano para poderlo hacer, el cuerpo con su mente, con todas estas herramientas que se necesitan para poderlo lograr. Y bueno, pues es la que permite ir dando un significado a lo que nos está sucediendo. Y algo muy lindo es que es también la que nos permite dar y recibir amor. Es una etapa de mucho amor. Esta tristeza tiene que ver con que los demás alrededor pueden darnos amor. Es su momento para darnos amor de una forma, en ese momento, incondicional. Porque hay que apoyarte, hay que levantarte, hay que contenerte. Y por otro lado, a ti te permite recibir amor. Entonces, si tú no has parado en la vida y andas como si fueras de piedra y haciendo cosas y dando y por todos lados caminando, de pronto esto se parecería como a la enfermedad. Cuando te da gripa y te mete en la cama, es así como que está sucediendo para que recibas amor. Ante el duelo, la tristeza es así de significativa. Te permite tener el amor que necesitas. Estos mecanismos de defensa en ningún momento van así como en el orden que acabo de decir, excepto la negación. Porque tú en un mismo día puedes estar pasando de un mecanismo a otro y
estarte sintiendo primero muy en la mañana muy triste, pero luego más reconfortado y estar negociando por la tarde o cada hora. Y esto tiene que ver con la realidad de cómo se vive. El último de los mecanismos de defensa es la aceptación. Y cuando llega la aceptación estamos hablando de que ya hiciste una significación importante que te permite dar la posibilidad de que acepto que esto se terminó, acepto que esto, que mi ser querido ya no está más. Y a partir de ese momento los empiezan con mayor fuerza los mecanismos de afrontamiento, que son estos que nos llevan a lo que llamamos resiliencia. Aquella persona que tiene esta capacidad para actuar, caer, golpearse y levantarse, es aquella que tiene resiliencia, pero sobre todo cuando te caíste, pero te traes una lección y con esa lección creces más lo que ya tenías en crecimiento. Entonces, bueno, el tiempo promedio para un duelo es de 2 años, más o menos. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, y hay que tener mucho cuidado de no pasarte demasiado de esos 2 años, porque si eso sucediera, sería necesario que fueras a una consulta terapéutica para que revisaran qué es lo que realmente te está sucediendo. Antes de ese tiempo, pues no. Una vez que has llegado a la aceptación y diste un significado a la experiencia, recuerdas a ese ser querido con mucha felicidad. Yo te voy a dar, para finalizar, 3 tips. Uno tiene que ver con el date permiso de sentir el dolor. Date permiso para no estar bien. Date permiso para que este dolor sea todo lo intenso que tú lo requieras. Evidentemente lo estás sintiendo por una persona que logró tener un lugar en tu vida y que ahora ya no está presente. Entonces date permiso para llorarle su ausencia. Y también recuerda, tus tiempos son tus tiempos. No permitas nunca que nadie te presione. Mientras estés en un tiempo correcto, digamos, del duelo, que ya dijimos que serían 2 años, entonces estás bien. No tienes por qué hacer algo que no te corresponde. Tu vida es tu vida y a ti es a quien te toca vivir este espacio de sanación. Date tu tiempo. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir a un corte, pero antes de irme a corte quiero decirles que tenemos el siguiente tema, que es comprendiendo la infidelidad con el sanador de parejas. No se vayan, regresamos en breve. Hasta pronto.